¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva semana aquí en Así Somos. Ya me encuentro junto al gran maestro Juan Andrés Alfate. ¿Cómo está, querida? Muy bien, ¿y usted cómo estuvo el fin de semana? Súper bien, todo en La Serena, así que aprovecho a mandar saludos a toda la gente allá. Qué rico viaje, excelente. Oye, en este capítulo en donde vamos a hablar de las mansiones embrujadas más espeluznantes del mundo, también tenemos un tremendo invitado. Nos conectamos contigo, Freddy Alexis, investigador paranormal vía Zoom. ¿Cómo estás esta noche, Freddy? Gracias por estar con nosotros. Hola Monty, hola Juan Andrés. ¿Qué tal? Bueno, acá expectante con este tema que en realidad es fascinante, fascinante. Sí, sobre todo hasta ahora que ya está más frío, ¿cierto? Mira, tan espeluznante que Michael decidió una vez más no venir al porque le programa. da susto a este Le da capítulo. miedo, sí, la gente se ríe acá, pero, oye, pero para sin nosotros duda es terrible. Que Un clásico. Sí, pero un tema que despierta mucho interés. Sabemos que nuestros seguidores también son muy asiduos a este tipo de tópicos, así que vamos a comenzar de inmediato revisando, ¿cierto? Varias casas embrujadas. La primera, un clásico ya, ¿cierto? De Winchester Mystery House, esta casa ubicada en San José, en California. Actualmente es un centro turístico, ya lo estamos viendo en pantalla, una casa preciosa por lo demás, que ha inspirado muchas novelas y también una película. Salfate, entremos de lleno a esta casa, que además de ser muy linda, tiene una cantidad de habitaciones tremenda, tiene más de 160 habitaciones y hace muy poquito se descubrió una nueva. Exacto, a lo largo del tiempo, en esta mansión que ustedes ven y que parece que está cargada de opulencia, la verdad que los verdaderos protagonistas y habitantes de este lugar son espíritus furtivos, completamente enojados al parecer, y se puede entender cuál es la razón de que esté tan cargado esta mansión. Como pueden ver, esta es la mansión Winchester. Winchester, así como la familia Colt, fueron uno de los pioneros en la fabricación de armas. Con estos rifles que son de cargo automático, estos rifles que se cargan así con la parte de abajo, así como una especie de bombeo que se hace, es la culpable de haber asesinado un número gigante e indeterminado de personas, particularmente de aborígenes, de indígenas, en este tratar de, no voy a decir recuperación, sino de conquista del viejo oeste. Por lo tanto, acá hay dos cosas que suelen acompañar la mala suerte. Primero, una tremenda fortuna que está construida sobre el asesinato de cientos de miles de personas a lo largo de la historia. Entonces, más que la casa, pareciera que esta gran maldición, Freddy, fue persiguiendo a esta familia, principalmente a Sarah Winchester, cuyo marido, cuya hija mueren, y producto de una terapia sugerida, ya vamos a entrar ahí, de una medium, que era muy propio de esa época, era como tu sanadora de cabecera, le dice que se cambie a otro lugar, que olvide el pasado, y termina adquiriendo esta gigantesca propiedad donde solo vive ella, la servidumbre y un montón de espíritus chocarreros, como diría el Chavo del Ocho. Es posible, porque nosotros siempre hablamos que el lugar es el que está cargado. Puede ser que haya una maldición sobre una familia, por tanto, donde quiera que ellos vayan, todos estos espíritus lo van a seguir para hacerle la vida claramente trágica e imposible. O sea, de acuerdo a todo lo que hay en los libros de lo paranormal y en la experiencia que es la que podemos repetir acerca de los temas que están más allá de toda explicación, sí hay algún dejo de persecución, sobre todo este tipo de casos que son tan complejos como, ponte tú, una familia que se ponga detrás de un tema que tiene que ver con la muerte, sobre todo por el tema de la fabricación de armas a nivel masivo, claro, y que obviamente llevó a la muerte a muchísimos aborígenes en el norte, digamos, en el país del norte, especialmente por un tema que es bien relevante. Si esto fuese algo común y corriente, donde la gente se empieza a morir de a poco, por la edad, por enfermedades, probablemente no estaríamos conversando acerca de la casona Winchester. Sin embargo, el suegro de Sarah Lockwood, el marido, fallecen en el lapso de un año, ¿ya? Y a pesar de todo el dinero que tenían, ningún tratamiento médico fue capaz de salvar a ninguna. Y bueno, Sarah Lockwood, hay que tomar en cuenta que se casó muy joven, a los 20 años, con el heredero de la Winchester Riveting Arms Company. Casa que vamos a visitar, querido Juan Andrés Alfate, en agosto de este año. Mira, ¿en serio? ¿En serio? ¿Vas para allá? Bueno,
Sí, pues el 2 de agosto de este año yo debiese realizar un viaje a Estados Unidos partiendo por Miami. Vamos a pasar por Las Vegas a una conferencia. Vamos a estar cerquita del Área 51 que también vamos a visitar. Buena. Nos vamos a dar una vuelta por Utah también, donde vamos a estar ahí en el rancho Skinwalker y a ver si es que nos da el tiempo. Yo creo que probablemente nos pegamos un pique por ahí por la Winchester House. Harto baño con sal, amigo. Oye, tremendo recorrido. Esperamos que después puedas compartir algunas imágenes con nosotros, Freddy, ¿cierto? Y nos cuentes esa experiencia. Exacto, y como te iba contando, hay un fenómeno que se da con las casas embrujadas, que es la infestación, que es donde los espíritus se hacen del lugar físico, del terreno. Claro. Y comienzan obviamente a expresarse de acuerdo a la cantidad, esto es inversamente proporcional, de acuerdo a la cantidad de plata, es la cantidad de dolor asociado y de fenómenos paranormales. Entonces, en este caso, ocurre otro fenómeno distinto, que es cercano a la posesión, que es el hecho de que las mismas obsesiones de la familia Winchester, ganar dinero a través de la muerte, convierte esta energía en una posesión de carácter espiritual o demoníaco, de acuerdo a los especialistas. Claro. Y estos entes, esta mala suerte, entre comillas, va persiguiendo a la familia sin importar el lugar donde esta familia se ubique físicamente. Y ahí estamos perdidos, porque no hay como ni un colectivo de mediums es capaz de eliminar esto. Claro, se juntan varias cosas, tenías mucha razón. Por una parte tenemos el negocio de las armas, que sabemos genera mucha muerte, mucha destrucción, mucho dolor. Y por otro lado también la carga que podía tener ese mismo lugar con respecto a los terrenos, que ya lo hemos hablado otras veces con la matanza de indígenas en esta época. Estamos hablando de a mediados del siglo XIX, ¿cierto? Sarah Lockwood, ¿cierto? Su nombre de soltera. Ella nace en 1839, como tú bien decías, Freddy, se casa con este heredero de la compañía de armas. Luego muere su marido, muere su hija. Después muere su suegro, entonces su vida estaba llena de dolor. Y es esta medium, entremos aquí, Salfate, en donde ella se sentía media perdida, sabía que sentía que algo la perseguía. Contacta entonces a esta medium y la medium le recomienda cambiarse de casa porque ellos eran de Connecticut. Exacto. O sea, de la costa este de Estados Unidos. Otro lugar muy cargado con este tipo de historias. O sea, no es para menos. Connecticut, no es para menos. Obviamente tiene que ver mucha historia de fantasma, posesión, exorcismo, bla, bla, bla. O sea, también tiene su cuento, pero ella hereda $20 millones, que imagínate, si ahora es plata, en esa época era toda una fortuna. Entonces ella agarra esa plata y se muda a la costa oeste, o sea, se va a California y compra esta casa que estaba en ruinas y ella recibe el consejo de esta medium. Mira, de hecho estamos viendo las imágenes de Sara desde que era muy, muy pequeña hasta ya en una avanzada edad. Pero ¿por qué Salfate decide finalmente ella tomar el consejo de la medium y comprar una casa que estaba en ruinas? A ver, estamos hablando de una época, y esto bien lo sabe Freddy, en donde gran parte de la élite, gran parte de los hombres ricos y poderosos de la época, y Chile no fue la excepción, en donde después de este manuscrito, que no, en realidad es un manual gigantesco, la verdad, que escribe Allan Kardec, sobre que él demuestra de que existe vida después de la muerte, más allá de lo que las religiones imperantes están dispuestas a aceptar. Porque, por ejemplo, la mayoría, digamos, de las corrientes cristianas, que obviamente tienen que ver con la base espiritual del mundo occidental, te dicen que tú te mueres y queda ahí o en un limbo, o te va al cielo, o te va al infierno, o incluso esperando en pausa hasta que llegue el día del juicio final. Sin embargo, Allan Kardec dice no. Hay todavía mucho que desentrañar y las personas que fallecen, su espíritu o parte de su energía con las características de la persona que fue en vida, quedan rondando y uno podría llegar a comunicarse con ellos. Y ellos tienen mucha información que traspasarnos, consejos, advertencias, también peticiones, y de ahí obviamente los ricos y poderosos que tienen toda esta, ¿cómo decirlo?, este árbol genealógico al cual le rinden pleitesía, respeto, y que de cierta manera ya cuando lo tienen todo estando vivo también quieren saber qué va a pasar con ellos una vez que fallezcan. Entonces está de moda. Entonces las personas que son capaces de costearse una medium, como es este caso, como es, ojo, hasta el día de hoy, las familias más ricas de nuestro país tienen su brujita, su brujo de cabecera. Las personas más famosas de Chile, que son, aquí pasan por futbolistas, digamos, gente del mundo del espectáculo, tienen su brujita de cabecera. Algunas amigas de este programa, y son personas, digamos, de un alto carácter, nivel espiritual, y que obviamente con sus consejos hacen que ella, por ejemplo, le siga yendo bien a esta gente. Entonces, ella
no cree en la iglesia, obviamente, digamos, tiene mucho paño que cortar respecto a su pasado, Sara, y decide que esta medium va a ser su coordinadora en la vida. Y ella le dice, después del tanto dolor por la muerte de tu suegro, hija y marido, yo te recomiendo que te vayas y te cambies de casa. Y ella, con la plata que tiene, se compra esta mansión, que ojo, aquí viene el punto. Esta mansión no estaba embrujada. Bastó que esta mujer se mudara a este lugar y en donde ella termina convirtiéndolo hoy por hoy un museo del espanto, es que ella toma este lugar y a sabiendas de que es perseguida por estas presencias, comienza un proyecto, Freddy, donde comienza a ampliar la casa hasta el infinito. Esta casa tiene ventanas en el suelo, puertas que no llevan a ninguna parte, escaleras que terminan en nada, porque lo que ella hace, a sugerencia de este medium, es que ponga más habitaciones para que los infinita cantidad de espíritus que aquí viven y que la persiguen a ella, se pierdan en este laberinto que ella hace de esta mansión. Y aquí la pregunta te la hago de inmediato, Freddy. Yo esto lo he escuchado en distintas oportunidades con respecto a los espejos. La idea que le da este medium, ¿tiene algún sustento, lo has escuchado alguna vez, de que si mi casa está embrujada y yo le empiezo a generar habitaciones secretas, sótanos, áticos, los espíritus pueden que se calmen o que se extravíen entre tanta habitación? A ver, hay que entender que todo este mundo espiritual pertenece a una capa distinta de la realidad, si lo tomamos como una realidad daimónica, pero, bueno, aquí esta recomendación tiene cierto fundamento, ya que si bien la medium le dijo, oye, aquí estos espíritus te van a perseguir al lugar donde tú te vayas, lo mejor es que, y esto tiene, bueno, aquí yo creo que a nuestros amigos que son interesados y amantes de lo paranormal, les recomiendo comprar un librito de Hans Holzer, que es relevante para esto, y en donde explica que, evidentemente, aun a pesar de que estos espíritus estén en otra capa de la realidad, intentan integrarse a algo que ellos siempre quieren tener, que es la vida cotidiana. Claro. Entonces, era tal la cantidad de espíritus que esta medium dijo que ella traía sobre sus hombros, que lo más conveniente era que la casa estuviese siempre en movimiento y nunca dejase de construirla, que cada tanto en tanto hiciese más habitaciones, más escaleras. Entonces, oye, la casa estuvo en constante construcción 38 años, las 24 horas del día, todos los días del año. Por supuesto, 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, 2 salones gigantes de baile. Era un hotel esa otra. Paneles de vidrio. O sea, imagínate, 10.000 paneles de vidrio. Cuando en el entorno de lo paranormal se habla que los vidrios son una suerte de portales, vías desde este plano al otro. Entonces tenías 10.000 entradas y salidas que constantemente, si creemos a pie juntillas en el mundo de los fantasmas, estos entes entraban y salían las 24 horas del día, 7 días a la semana, 30 días del mes. Entonces, comprendo ahí también cuál era la necesidad de la dueña de casa en poder darse un cierto descanso, pero la verdad es que es trabajo difícil, porque teniendo tanto movimiento de orden físico por los trabajadores, los maestros durante el día, y el movimiento espiritual durante la noche, esto la tiene que haber afectado muchísimo. Y sobre todo con los vecinos, era como la persona non grata del barrio, yo creo, entre tanto ruido que metía con las construcciones y los espíritus. Mira, oye, lo que sí, Freddy... Dime. No, te iba a decir que queremos ver parte de este recorrido porque, mira, yo veo esta casa por fuera, la encuentro hermosa, de un estilo gótico, ¿cierto? Con estos vitrales tipo Tiffany, pero cuesta imaginar cómo es por dentro y dónde se meten tantas habitaciones y tantas cosas. ¿Les parece que vayamos a ver justamente un video que muestra el recorrido hoy en día por este centro turístico? Miren. So we're almost 6 feet higher and still on the second floor. But if you look at that little landing right there, that's the 3rd floor. Go down 7 steps, turn right and go down 6 more steps. You'll be on the 1st floor. So it's kind of a Y-shaped staircase. Here is a cabinet. And this looks like it's just a cabinet as well. Yeah. But open it up, and it opens into a closet. There's no latches, handles, anything on this side. So if you went through and closed the door behind you, you couldn't come back.
Claro, una construcción aparentemente sin mucho sentido, con puertas que no llevan a ninguna parte. Con una pintura de Escher. ¿Cierto? Así. O sea, era como... tenemos que generar espacio nomás con esta lógica de guardar los espíritus que andan rondando, que se queden ahí bien ocultos y que no generen más problemas. Sí, bueno... De hecho, hay que recalcar que en esta misma época en que se construye la casona Winchester, acá en Chile no estábamos lejos de esto, y tal como lo dijo Juan Andrés, en esa época la play de los ricos era la ouija y el espiritismo. Sí. Y más encima, nosotros en Chile tuvimos gente que hizo esto mismo. Las hermanas Morla en Providencia, por ejemplo. Sí, señor. Fueron las primeras que trajeron la ouija. Sí. Donde la familia Errázuriz, donde Prat y un montón de gente tomó conocimiento de todo este tipo de contacto con lo oculto, y con casonas igual de grandes que estas, y que si hacemos un recorrido mental, mi memoria me hace recordar que en algún momento con Juan Andrés estuvimos en República 550, una casona de estilo Tudor, una casona estilo Tudor, con más de 40 habitaciones, y en las que hay un subterráneo que está tapiado y del que no se sabe cuántas habitaciones más tenía, y es un lugar en el que también la casona que inauguró este lugar, la familia también tenía conexiones con la familia Morla, y era todo un grupo ahí, un grupo selecto de gente, la Barrio República, del barrio de la gente con plata, claro, y que tenían conexiones entre ellos y que se dedicaban fines de semana de tanto en tanto, oye, juguemos una partida de Ouija, comuniquémonos con los espíritus. Ese era su play, ese era el Xbox, eso era la entretención de las familias con dinero. En Estados Unidos, en Chile, en Europa, porque no había otra cosa. Pero ¿por qué les llamaba tanto la atención? Lo que te he explicado un poco, en algún momento hubo un divorcio con la Iglesia Católica, porque finalmente supuesto, claro, el poderoso con plata se da cuenta que la Iglesia es otro poder nomás. Entonces, por mucho tiempo, es lo que pasó con los reyes de Enrique VIII para adelante, donde decían, ¿sabéis qué? Yo siempre he pensado que aquí yo tengo un pie en el cielo, ya que me llevo bien con la Iglesia, pero me doy cuenta que es otro imperio nomás. Entonces, ¿sabéis qué? Los voy a echar al lado y yo voy a hacer mis propias investigaciones, porque no me dan respuesta respecto a cómo funciona el mundo espiritual. Entonces, lo otro es un salto de fe, hay un libro sagrado, yo le hago caso a lo que dice ahí, o aparece un caballero que me dice, ¿sabes? Yo puedo hablar con tu mamá que murió. Y yo lo confirmo, tengo una experiencia que dice, uy, es mi mamá. Entonces yo empiezo a irme por ese lado porque tengo respuestas más concretas respecto al mundo del más allá. Es más que nada por eso. Sí, llama la atención porque es como un pasatiempo bastante excéntrico, bien extraño. Sí, en la época quizás un poco más justificable desde ese punto de vista. Claro. A nosotros nos suena excéntrico, a nosotros el día de hoy nos suena extraño. Claro. Pero para la gente de esa época, que no tenía internet, que no tenía televisión, que no tenía radio, que existían solamente los diarios, este tipo de entretenciones, la ouija, que se inventa a fines del siglo XIX, es igual que hoy. O sea, la gente con plata, oye, en Londres se juega una cosita con un tablero que le llaman ouija, y se compra y lo traen a Chile. Y así la gente con plata dice, oye, no pueden ser los únicos, vamos, los Errázuriz parten para allá, los Larraín parten. Entonces, obviamente, las familias con dinero tenían acceso, tal cual como sucede hoy, a cosas que la gente de clase media no tiene. Y en ese momento, con este divorcio que explicaba Juan Andrés, lo más atractivo era estar un paso más allá de lo que te permitía la Iglesia, estar en ese otro lugar que está vetado para el ser humano común y corriente, que es el otro mundo. Y siempre lo oculto llama la atención, por supuesto. Maneras, sí, oye, tenemos más. Vamos a seguir hablando de esta habitación que se encontró, ¿cierto?, en esta mansión que estamos hablando de Winchester House. Pero también hay otra historia, Salfate, que tú nos traes esta noche. Sí, hay una casa, Freddy, en Cuernavaca, en donde está emplazada, obviamente, en el pueblo azteca. Como puedes ver, hoy día completamente invadidas por graffiti y personas que se atreven con la intención de vivir una experiencia paranormal al interior de este emplazamiento. Ojo, se dice que si alguien es capaz de quedarse 24 horas acá, pernoctando, y sin ser atacado por los espíritus, la casa podría ser reclamada como tuya, porque los espíritus así lo han permitido. Ahora, las historias que queremos compartir con ustedes es la de la gran mayoría, donde los espíritus echaron a quienes se atrevieron a cruzar ese umbral. Todo esto y mucho más junto a Freddy Alexis a la vuelta de esta breve pausa comercial.
revisando las mansiones embrujadas más espeluznantes del mundo. Pero antes, atención a este consejo, porque para aquellos que están comenzando a tomar mate, les recomendamos hierba mate compuesta verde flor. ¿Sabías que las hierbas compuestas con hierbas son más suaves y digestivas que las tradicionales? Además, el mate es antioxidante, fuente de vitaminas y minerales. Por eso y por su amplia variedad en sabores, verde flor es la hierba compuesta más vendida de Chile. Es increíblemente exquisita para todo momento y para todo el año. Exige y busca hierba mate verde flor en todas sus variedades. Está la tradicional, menta, boldo, cedrón, naranja, hierbas serranas y también premium. Verde flor es la hierba mate compuesta más vendida en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros cada noche. Y ahora sí retomamos este tema que nos tiene muy pendientes, Salfate. Estamos revisando la historia de la Winchester House y justamente la persona que habitó en esta mansión, ¿cierto?, Sarah Winchester, ella, empezó a construir esta casa con el fin de tener bien encerrados a estos espíritus que la acompañaban, y hace muy poquito se descubrió una nueva habitación en el ático. Recordemos que esta mansión tiene más de 160 habitaciones, y esta habitación que estaba clausurada, que se descubre recién ahora, dicen que habría pertenecido a Sarah, y es el lugar en donde ella permaneció durante el terremoto de 1906 en California, bueno, que agarró, ¿cierto?, desde Oregon hasta Los Ángeles, que fue 1960. Fue bien destructivo, ¿cierto? Y que ella habría pasado ahí, y por eso se clausura esa habitación como para tener ahí como su espacio cerrado con su energía. Claro, además que tenía 7 plantas esta mansión, imagínate, y termina siendo restringida a 4. Aún así, continuaron obviamente todo tipo de construcciones para tratar de cierta manera seguir con esta idea de extraviar a los espíritus que ahí la perseguían. A propósito de ello, según tú, ¿cómo ve un espíritu? Entendamos, a ver, tú y yo, querido amigo, hemos sido testigos de presencias en casas así. Te agrego otra de las que tú mencionabas, la casa que actualmente se ocupa como Casa de Cultura en la comuna de San Bernardo. Ha sido unos lugares más impresionantes porque dentro de las cosas que vimos y escuchamos, creo que ahí pudimos ser testigos varios. En un momento de descanso, lo digo por desgracia, porque no estábamos grabando en ese momento, pero piensa tú de los varios pasillos que tiene esta casa, y había gente que estaba en la radio comunal trabajando a la vuelta, y ellos nos comentaban que veían gente pasar, que se asomaba por la ventana, iban a ver quién era y no había nadie, digamos. En algún momento decidimos tomar un descanso, así como unos sanguchitos con café para seguir y reanudar la grabación, y todos nos sentamos en el suelo, apoyados, gente mirando hacia el patio, otros, digamos, hacia otras habitaciones, y de repente, por una cosa, un acto reflejo, Monty, algo que nunca se me va a olvidar, todos miramos, equipo así somos, problema, todos miramos, yo estaba sentado en esta dirección, entonces miro hacia la izquierda, y en mitad, casi saliendo de una de las habitaciones, al lado de una puerta y luego de un pasillo que viraba, lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. Lo que se aparece, lo que surge en mitad de la nada, como de 1 metro de estatura, es como una rendija de luz en medio de la nada que se iluminaba a sí misma, o sea, eso era una luz potente, que era como el ojo de Saurón, pero vertical así. Pero no iluminaba nada al lado y se prende. Es como que se prende una luz que se extiende y todos miran porque está todo oscuro, digamos, ¿no? Está todo apagado porque queríamos tener un clima, digamos, un poquito más tenebroso. Y esto es imposible no verlo porque es una luz de 1 metro, delgada, como una rendija, como un óvalo delgado, a pocos metros de nosotros, en mitad de la nada, y luego se deshace. Y ahí quedamos, digamos. O sea, simplemente quiero dar cuenta de la real existencia de estas presencias o fenómenos en estas casas y que son recurrentes. Oye, y de aquí viene mi pregunta, y que puede ser muy básica, pero no menor, digamos, para estos casos. Los espíritus, ¿qué sienten? ¿Este es mi lugar? Y cuando, como la película Los Ocho, y cuando van llegando gente, los quieren echar porque ¿quiénes son estas personas? Se colaron a mi casa. ¿Cómo crees tú que es la psicología de un espíritu frente a esto? Uy, bueno, hay sendos estudios antropológicos que respaldan tu pregunta, pero finalmente es muy difícil que alguien logre llegar a esa respuesta, es muy difícil. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen los mismos cercanos o investigadores de lo paranormal, los expertos, es que los espíritus quieren volver a repetir lo que hacían en vida.
Claro. sentir olores, sentir deseo, amor, esos sentimientos propios de la vida diaria son sentimientos que ellos quieren volver a experimentar. Por tanto, cuando llegan a un lugar como este, obviamente que se supone que quisieran adueñarse de él para seguir, entre comillas, viviendo, para seguir existiendo. Claro. Dentro de ese detalle, lo que explicas tú, Juan Andrés, es un fenómeno que se da en muchos lugares, que es el tema este de la luz que no ilumina. Ajá. Y que se asocia directamente con el tema de la fantasmogénesis, que es de la aparición espontánea de un fantasma. Incluso hay otros investigadores que van más lejos, por eso recomendaba Hans Holzer, que él dice que probablemente incluso hasta los ovnis, que son este tipo de luces, puede que sean portales móviles entre el mundo del más allá y este. Exacto. Y nosotros no lo hemos logrado entender. Entonces todo este tipo de luces extrañas que se ven, y recuerda, Juan Andrés, aquí te voy a poner una gotita más de azúcar en el café. A ver. ¿Te acuerdas que ahí en San Bernardo había un piano? Sí, señor. Ah, me contó, y que estaba en una habitación sola. Exacto. Y que cuando te vas a ir en noche, tú vas de un lugar al otro, ting, ting, suenan las teclas del piano. Incluso todo esto se apoya en el hecho de que el dueño de esa casa, que era una casona patrimonial, o sea, en este caso sería como una casa familiar, ahí de esta persona ahí en San Bernardo, él tenía un árbol que le llaman el árbol del diablo. Sí, con las dos que puntas. en su cúspide salían 2 cachos. Y que cada vez que los talaban, seguían saliendo estas puntas como si fuera el árbol del diablo. Exacto. Muchas maches incluso quisieron exorcizar a ese demonio tallándole cruces con cortapluma en el tronco. No hubo caso. ¿Ya? Y eso provocó que los fenómenos paranormales se trasladaran desde el árbol al interior de la casa. Ay, y eso es algo, yo recuerdo claramente, el paso entre la sala de recepción a donde funcionaba la radio comunal, a la pasadita estaba el piano. Exacto. Claro. A la izquierda. Claro, Justo, caminando todo oscuro noche y suena. Justo Salfate me estaba contando esa historia ahora en comerciales. Oye, Freddy, pero hay otra cosa con respecto a la casa de Winchester y a Sara, la persona que la habitó durante mucho tiempo en solitario. Por lo demás, ella nunca llevó a nadie, no rehizo su vida. A esta altura yo pienso si la medium era su amiga o la quería fregar. Quería que puro gastara la plata nomás de la herencia. Lo que sí sabemos es que ella fue una mujer muy inteligente que tenía mucho gusto por el diseño, ¿cierto? Una mujer que era muy buena para hacer negocios, pero también muy supersticiosa. Y tenía una especial fijación con el número 13. Exacto. El número 13 está firmado en toda la casa, Freddy. Nos contaba una de nuestras periodistas que incluso era tal su nivel de obsesión, que lleva un nombre esto, que incluso las rendijas de los lavaderos o los baños, las tinas por donde el agua escurre, la cantidad de hoyitos que tiene por donde se va el agua, si es que no venía con el número 13, ella mandaba hacer otro, pero el 13 tenía que estar presente, digamos, que el 13, desde el tarot a la cultura judaica, para muchos, en términos generales, es un número de mala suerte. En Estados Unidos, digamos, muchos edificios no tienen ese piso, y para otros es un número que es de transformación. O sea, incluso en el tarot está representado por la muerte, pero que si lo ves bien es dejarlo viejo y pasar a otra cosa, pero que es lo que muchos no quieren, sobre todo la gente que tiene dinero. O sea, yo no quiero que me cambien ninguna pieza de cómo están las cosas, porque en estos momentos me va bien. El 13 tiene un nombre, ¿no? Como una fijación. Sí, bueno, hay gente que habla del miedo al número 13 como la triscadecafobia. Y además, el número 13, y en distintas culturas, se asocia al número 13 con la mala suerte. Sí. Claro, con la mala suerte y hay cosas de carácter sagrado. De hecho, los orientales hablan del 13 como el 4, 1 más 3, 4, y para ellos el 4 simboliza la muerte. Sí, es fatal. Otro proceso que indica mala suerte. De hecho, yo creo que la señora Winchester no lo hacía por un tema de llamar a la muerte. Lo que yo creo que ella justamente, como tenía cierto conocimiento de este mundo de lo oculto, lo hacía como una especie de transformación. Mira, claro, ella ahí lo presenta como que el 13 era su número favorito. Sí, se veía en los vitrales, se veía en el resumidero del agua, se veía también en el candelabro, ¿cierto? En esta gran lámpara que traía 12 outlets, que son como las entradas, y ella le mandó a poner un 13avo. En este caso, claro, ella lo veía como un número positivo. Transmutación. De transmutación. Sí, incluso hay otro detalle también, y aquí es donde la gente dice, ya, pero te estáis pasando. Fíjate que la casa se vendió a la familia Brown el año 1974.
un numerólogo analizó esta fecha, que le daba por resultado el número 21. Ajá. Y el 21 es la descomposición de los 3 7, divino. Claro. ¿Te fijas? Entonces lo convirtió, la venta en ese año, según este numerólogo, lo transforma en un evento divino que impide que el mal siga actuando en la casa y que se transforme en lo que es hoy día, una casona turística donde se hacen recorridos y la familia Brown no deja de ganar un buen billete por eso. Sí. De todas maneras sigue siendo un buen negocio porque atrae mucho turista. Oye, vamos a seguir con este tema, Freddy Salfate, pero antes los dejamos con el siguiente consejo de nuestro auspiciador Yerba Mate Verde Flor. La naturaleza les da vida y nosotros las elegimos, las mezclamos para unirlas en una fusión de yerba mate única. Verde Flor, la yerba mate compuesta más vendida en Chile. Ahí está entonces, en el año 74 entonces se vende esta casa, hoy centro turístico, recorrido de lo paranormal, pero también se pasa al Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos. O sea, me imagino esta propiedad está protegida, no se puede demoler, no se puede construir nada encima, o sea, esa obra queda. Exacto. Ahora, a propósito de fines de los años 70, hay otra mansión, otra casa grande, la verdad, que habíamos mencionado, que está en Cuernavaca, y a fines de la década del 70, como bien decía, está este español con muchos recursos económicos que decide mudarse con toda su familia. Y él un poco fanático y en busca, digamos, de experiencias espirituales que armonizaran junto con su vida y sus creencias. Está esta idea, que seguro bien la conoce Freddy, del Feng Shui, que los chinos, que tú ya que mencionabas, la cultura oriental, el número 13, sabe que esto es muy interesante, y lo hablamos en otras oportunidades, que pareciera que una casa, construir una casa, una pieza, una habitación, un nuevo espacio, genera un egregor en sí mismo. Hay personas que se han dedicado a estudiar esto y el solo hecho de inaugurar un nuevo metro cuadrado donde lo voy a ocupar para tal o cual cosa, atrae ciertas energías, algunas de ellas de forma consciente. O sea que la energía tiene una sensación de ser. Un espíritu, digámoslo en buenas cuentas. Y ellos, ocupando todas estas técnicas para atraer lo bueno, parece que se les pasó la mano y dejaron como las puertas del mundo espiritual y las ventanas completamente abiertas, y aquí se coló de todo. Aquí viene la pregunta. Muchas personas juegan con las energías. Entonces, voy a ocupar el Feng Shui, pero no lo hacen con alguien que sabe, sino que agarran un video de YouTube y dicen, ya, a ver, voy a poner un espejo a la entrada, voy a poner un cactus afuera, o parece que al revés, parece que no se puede, acuario, hay que meterlo, ya, y dejar la cagada. Y finalmente, cuando querían... mal, es para peor. Exacto. Armonizar el lugar, terminan convirtiéndolo en un pasadizo del terror, que fue lo que terminó siendo esta casa. ¿Es posible que uno pueda convertir tu espacio de vivienda en algo monstruoso, en donde en el fondo le das cabida a cualquier tipo de energías buenas, malas, y todo se vuelve en un caos incontrolable? O sea, la verdad, no hay monstruo más incontrolable que la ignorancia. Sí, de todas maneras. No hay monstruo más incontrolable que el acceso a cosas que desconoces y tratar de darle una interpretación propia sin tener la responsabilidad de acercarte a alguien que sí sabe. Oye, mira, mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo creen en los medios? ¿Cómo creen en los sanadores, los canalizadores? No se trata de creer o no. Probablemente hay gente que tiene una conexión con este otro mundo que uno no tiene, que uno no la domina. Y ellos sí lo hacen. Entonces es bueno consultar a gente que, cuando tú quieres construir una casa, no vas donde el doctor, vas donde un albañil o un arquitecto. ¿Te fijas? Entonces, este tema hay que tomarla con la misma seriedad. De hecho, hay lugares, y el Feng Shui por algo tiene esta lógica de la orientación del lugar y las energías, porque las casas son el lugar donde no solo va a vivir tu cuerpo, también va a vivir tu espíritu. Y se dice que se tiene que evitar el espejo en tal lugar, que no pongas, por ejemplo, ¿han escuchado este último tiempo? No pongas el televisor en el dormitorio. Sí. Porque el televisor es un émulo del espejo, por tanto por ahí puede entrar y salir quien quiera. Sí, pues, como así el poltergeist, que hacían metáfora de eso. Está difícil no tener la tele en la pieza. Y eso, ojo, que eso que tú estás diciendo de poltergeist, ellos en la película Spielberg se basó
en algo, en un suceso real. Sí. Claro, pero ¿qué pasa ¿Ya? cuando... En un suceso que ocurre. Sí. Sí. ¿Qué pasa cuando en los lugares ocurren hechos trágicos y quedan esos espíritus amarrados ahí, que es en el caso de esta casa de Cuernavaca, que es la famosa casa que se regala, porque Sí, que nadie no se entiende lo que pasó. ni siquiera pueden pasar pocas horas ahí porque la presencia de estas entidades malignas se hacen notar. Y esto, como tú bien decías, Alfate, este español que en los años 70 llega a México, ¿cierto?, a Cuernavaca, construye una casa buena, o sea, él era una persona con muchos recursos, es una casa de 3 pisos, con escaleras de caracol, ¿cierto?, con ciertos pasadizos, como le gusta a la gente con plata hacer estas casas como bien, con harto pasillo. Todo de todo. Y lo que cuenta la historia es que mientras se estaba construyendo, uno de los albañiles muere de una manera bien trágica, tuvo un accidente laboral, por así decirlo. Y este personaje, asustado por las represalias que podría traer este deceso trágico, esconde el cuerpo del albañil en uno de los pilares de esta construcción. Y desde ahí surge esta teoría de que la construcción está embrujada por cómo se dieron los hechos, por supuesto. Y justamente tras este acontecimiento fallece la hija de este matrimonio, que por lo demás fue enterrada en el patio. O sea, ahí tenemos otro antecedente más para sumar a las energías de este lugar. Porque estamos hablando a finales de los 70, digamos, no estamos hablando de la conquista del oeste ni mucho menos. O sea, es una historia reciente. Y que haya muerto un albañil y que hayan decidido los dueños de casa, yo no sé pidiéndole permiso a quien, digamos, contrató la ley, enterrar en uno de los pilares el cadáver. O sea, de partida mala idea. O sea, parafernálico, por decirlo menos, además. Total, y después la hija enterrarla en el patio, tenía mucha influencia, pero mira, ahí se ve una parte de esta escalera de caracol. Claro. Volvemos al tema. O sea, mira, más fácil, Freddy, hacer una construcción, sabiendo o no, sobre un lugar donde se ha improvisado un cementerio de sentido común, no parece ser una buena idea, ¿no? Es que ¿sabes lo que ocurre, Juan Andrés y Monty? En Chile nosotros fuimos pioneros en eso. Sí. Mucho antes que el español en Cuernavaca, nosotros ya lo hicimos. Ustedes preguntarán dónde. Sí, eso te iba a preguntar. Calicanto. Algunos ejemplos. En el puente Calicanto. Sí, pues no solo hay yemas de huevo ahí. Calicanto. Hay muchas cuerpos. No solo hay yemas de huevo. Hay un montón de esclavos que trabajaron ahí, claro, y que fueron llevados por el corregidor ahí a punta de látigo. Y el que no aguantaba trabajando lo tiraban debajo de los cimientos. Claro. ¿Y sabes cómo se llama eso? Eso tiene un nombre en lo paranormal. Se llama sacrificio de fundación. Sacrificio de fundación, nunca lo he escuchado. Es como la de la muralla china. Eso, la muralla china que tú nos comentabas. Exactamente. Yeah. Se trata de que tú sacrificas un alma para edificar ahí algo que tú quieres que dure para siempre. Pero como el mal no debe imperar, ¿cierto? Porque este es un acto maléfico, o sea, meter cadáveres debajo de tu casa. Pero es casi un rito, en las paredes de tu casa. Parece un rito satánico. Es un rito que no es un rito blanco, es un rito que este sacrificio de fundación se hace invocando las fuerzas del mal. No se hace así como, uy, qué bonito. No, señores. Esto se juega con energías incontrolables. Claro. Y es por eso que yo no encuentro tan raro que en esta casa de Cuernavaca, por haber enterrado al albañil, quien trabajó construyendo este hogar, esté pasando lo que sucede, y que el otro, en un asalto de una inteligencia superior, haya enterrado a su hija en el patio. Aquí pasa lo que pasa por lo que él hizo. Él hizo, quizás sin saberlo, un sacrificio de fundación, invocando poderes malignos para que le asistieran ahí en la edificación de su hogar. Lo mismo que pasó con el puente Calicanto, que se lo llevó una subida del río Mapocho, un puente de calidad europea, con terrazas, con locales comerciales, con todo lo que en la conquista tú pudieras haber querido para un país que estaba recién fundándose. Subió el agua del río Mapocho y se llevó todo. Después hubo que dinamitarlo. ¿Por qué? Porque empezó a ser hogar de ladrones y de criminales. Entonces, Freddy, evidentemente, aquí está lo mismo. Claro, lo tenemos acá de los años 70. Pasemos a revisar lo que dicen los vecinos que conocen perfectamente la historia de este lugar. Miren, pongan atención. A ver. Tiene mucha historia. Esa casa, anteriormente dicen que ahí pues tenían un albañil que trabajaba, y ese albañil que me parece que se cayó de arriba de la azotea, y obvio sí que ahí mismo lo enterraron los dueños. Pero también ese matrimonio tenía un niño, y ese niño ahí mismo lo enterraron. Después pasó el tiempo y de desesperación que se encontraron solos, el matrimonio también se ahorcó.
los dos se ahorcaron, la esposa y el esposo. Pues realmente he pasado yo por ahí y se ve como que está un poco delicado porque se ve algo raro adentro. Como que entran personas ahí adentro raras, no sé a qué, pero como que a veces unos entran y otros salen así, gente rara. Oye, el vecino entrega otro antecedente, que es que los dueños de casa, sí, tras el fallecimiento del albañil, luego el fallecimiento de su hija, ellos también se terminan quitando la vida. O sea, imagínate. A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa? El vecino deja planteado algo, que en la noche se ven cosas extrañas. Esta historia la hemos escuchado infinitas veces y vamos a ahondar en aquello. Y como le había dicho anteriormente, es tal el nivel de cargado que está esta vivienda, que incluso hoy por hoy, siendo que tiene un dueño, se habla de que si alguien, dejado por escrito, es capaz de ir a pernoctar y pasar 24 horas, todo un día, toda la noche, en este lugar, la casa podría pasar a ser posesión de esta gente. ¿Alguien lo ha intentado? ¿Por qué todavía esta casa sigue con esa oferta? Nadie ha podido salir de ahí, se vuelven locos, intentos de suicidio como ya pasó con los dueños originales, todo eso mucho más. Junto a Freddy Alexis, a la vuelta de esta breve pausa comercial. Ya estamos de regreso esta noche, seguimos con más misterios, vamos a seguir hablando de esta casa que se regala, la casa de Cuernavaca en México, que porque está tan cargada desafían a la gente que pueda pasar 24 horas, si lo logra, la casa es suya. Bueno, vamos a seguir, pero antes, para aquellos que están comenzando a tomar mate, les recomendamos hierba mate compuesta verde flor. ¿Sabías que las hierbas compuestas con hierbas son más suaves y digestivas que las tradicionales? Además, el mate es antioxidante, fuente de vitaminas y minerales. Por eso y por su amplia variedad en sabores, Verde Flor es la hierba compuesta más vendida de Chile. Es increíblemente exquisita para todo momento y para todo el año. Exige y busca hierba mate Verde Flor en todas sus variedades. La tradicional, menta, boldo, cedrón, naranja, hierbas serranas y premium. Verde Flor es la hierba mate compuesta más vendida en Chile. Un aplauso, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora sí, Salfate, esta casa de Cuernavaca, que hay un desafío, cuenta la leyenda. Quien logre pasar 24 horas dentro de esta propiedad abandonada, se la queda. Nunca nadie lo ha logrado, según... A ver, hay que entender de que esto puede obedecer también a una leyenda urbana, claro, porque, a ver, claro, tiene dueño esta casa. Ahora, ustedes están viendo videos recientes, o sea, nadie la ocupa. Y parece que una realidad llevó al otro mito. El mito es que te la voy a regalar si tú demuestras que pasaste 24 horas acá. Cabe suponer, digamos, que hay personas en este mundo que vivirían felices en una casa embrujada, y aunque los empujen, digamos, o sea, simplemente en este convertido actualmente en restaurante, que era una de las casonas y caballerizas de la Quintrala, tú hablas con las personas, y Freddy bien lo sabe, y a las personas las empujan, les tiran, digamos, de la ropa, y digamos que los empleados están acostumbrados, o sea, no es algo que les guste, pero como no pasa a mayores, digamos, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo pega, digamos, y no me quejo. Ahora, yo creo que eso hoy día puede que no sea del todo cierto. Lo que sí es del todo cierto, los datos que entregaba Monty, el albañil incrustado en uno de los pilares de la casa, no se sabe bien cuál, la hija enterrada en el patio de la misma, y los padres que finalmente terminan cometiendo suicidio. Acá hay otro tema, Freddy, digamos las cosas como son. Yo puedo pasarla mal y ver una serie de actos paranormales completamente agresivos en mi contra e irme. Pero ¿qué hay de esto que después de la película El Conjuro la gente comenzó a entender más este segundo fenómeno? Que es si es que las personas pueden verse ellos mismos invadidos, volverse locos y con ganas de quitarse ellos la vida. Antes tenemos, obviamente, el siguiente reporte respecto a esto mismo que estamos conversando. Ojo con respecto a las rarezas de esta casa abandonada en Cuernavaca. Mira. Espantan ahí en la noche y se oye tracaleos adentro como algo feo. Por eso ninguno se atreve a decir, pues, yo me quedé con la casa, porque tienen miedo. No podemos saber qué es lo que pueda suceder por la noche o por cualquier horario.
Qué miedo. Bueno, ahí el testimonio de este vecino que asegura que en la noche se ven cosas extrañas. O sea, la gente que está cerca de ese lugar habitando debe ser testigo de cosas bien extrañas. Y deben vivir con algo de miedo también. O sea, lo que contamos con Freddy, nosotros hemos visto esas presencias en estas casas. Se ven, Monty. Y aquí viene otra pregunta. En una vez yo estaba con Freddy, estábamos junto a César Parra, y él hace una prueba que es véndate los ojos. Y estamos, hay mucha gente, digamos, ahí somos unas 12 personas más o menos, y camina por el pasillo, así que un pasillo amplio y recto, y a ver qué te pasa con esto. Y la gente, 2 de ellos, creen ellos que van caminando recto, son 10 pasos, una cosa así, y se van y hay que agarrarlo porque le da por tirarse por la escalera. Entonces, y le saca un ojo y le dice, ¿y qué pasó? Y de repente que están en el umbral de la escalera, y dice, no, yo pensé que estaba yendo derecho. Okay. Y dice, no, como que sentía que para allá es la cosa, y era como si el espíritu, una forma de interpretarlo, quiere que tú te caigas, digamos, y te hagas daño. Aquí viene mi pregunta, ¿una casa puede hacer que te vuelva loco, que no sé cómo mejor decirlo, y te posea al punto de que tú no te das cuenta, pero tú comienzas a desarrollar una sensación de que sin darte cuenta puedas llegar a atentar contra tu vida? Claro, lo que ocurre ahí es que las energías de la casa, ¿cierto? En el sentido paranormal, digamos, hablando en el tema que nos compete, en el sentido de los fenómenos paranormales, las energías que se van desarrollando con todo esto, que es anormal, por supuesto, pueden afectar directamente tu cerebro. ¿A qué me refiero yo? Sí. Ustedes saben que nuestros cerebros son una especie de radiotransmisores, ¿cierto? Que enviamos y recibimos energía. Entonces, la energía del entorno también nos afecta a nivel energético, vibracional, por lo tanto, empieza a haber una malfunción en el cerebro. De hecho, lo que dice Juan Andrés, yo me acuerdo claramente que de las 12 personas que pasaron, 7 o prácticamente 8 se querían tirar por la escalera hacia abajo. Incluso hubo una persona, un adulto, 45 años, que el tipo quedó a la mitad de la escalera, se arrodilló y se desplomó. Y se desplomó porque dijo que había sentido que le estaban pegando. Después descubrimos que eso había sido un orfanato y que uno de los castigos era que había un vigilante que si pillaba a los niños fuera del dormitorio después de horario, los hacía caminar por la escalera para abajo vendado. Entonces muchos de ellos se sacaban. Se caían, claro. Oye, me acordé del puente de los perros suicidas que estuvimos hablando hace unas semanas atrás, y acá nos preguntamos nuevamente si el lugar te lleva a hacer cierto tipo de cosas. Oye, la casa en realidad es bien bonita, bien grande, solo como que la de ahora Luis Miguel, la que está abandonada y con graffiti, quizás, claro, uno no dimensiona bien lo grande y lo ostentosa que era para la época. Pasemos a otro tema, porque en esta revisión de lugares embrujados y siniestros nos vamos a la isla de Poveglia. Esto es al norte de Italia. Claro, y acá una historia también bien cruda, porque durante el siglo XIV, ¿cierto?, en pleno brote de la peste negra, este lugar, conocido como la Isla de los Fantasmas o la Isla del No Retorno, acogía justamente, Salfate, a todos los infectados de esta gran pandemia que hubo por los años 1300. Y a los que no. Donde no había mayor explicación, no había solución, por supuesto, y fue una peste que tuvo una tasa de letalidad muy alta. O sea, quienes se contagiaban tenían una alta probabilidad de morir y finalmente iban a parar a esta isla. Exacto. Lo que pasa es que, recordemos históricamente, esta pandemia prácticamente extinguió los 3/4 de la vida de toda Europa. O sea, ha sido obviamente una de las más asesinas. Y de hecho tuvieron que pasar muchas décadas para entender un poco qué es lo que había pasado, digamos, y que la culpa eran las pulgas de los ratones. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las personas que estaban contagiadas de esto, es una enfermedad muy terrible, porque cuando tú ves los síntomas, o sea, si habláramos del COVID, por ejemplo, que tiene una baja tasa de mortalidad, pero una alta tasa de contagio, tú empezabas a notar, digamos, chuta, me estoy sintiendo mal, veo que tengo marcas en el cuerpo, y en ese momento tú te dabas cuenta que recién al ver los primeros síntomas te quedan 2 días, 4 días de vida. Entonces te agarraban, no te preguntaban nada y te iban a dejar esta isla. Eran como estos, sí, exacto, como furúnculos que aparecían, ¿no?, exactamente, en la piel. Como furúnculo, todo lo demás. Porque no había nada que hacer contigo y tú eres un agente de contagio, siendo que ya probablemente había contagiado mucho.
Por lo mismo, también se llevaron a casi cualquier persona que no tenía nada que ver. O sea, por ejemplo, yo estaba, se me metió una pelusa en la boca, toso, y te agarraban y te iban a dejar y tú, pero no, es que antes de que aparezcan los síntomas te vamos a dejar. No hubo fiscalización de lo que ocurrió ahí. Esta isla estaba habitada previamente, desalojaron a todas las personas y a todos los que tenían sospecho, efectivamente, tenían, digamos, contagio de peste bubónica, fueron a morir ahí. Y no se supo muy bien qué pasó de cómo ellos se organizaron. Obviamente estaba hablando de personas que estaban muy afectadas, que no es como que vivían una vida normal, muchos de ellos enclaustrados en sus piezas, digamos, convalecientes en sus camas, etcétera, etcétera, pero finalmente esto fue tierra de nadie. ¿Qué pasó ahí entonces? Imagina, o sea, si tú me hablas de un lugar cargado, este es uno. Y es toda una isla, y pareciera que el agua, o sea, no sé si lo pensaron con su qué, pero el agua pareciera ser como un estado de protección de lo que ocurrió en la isla, ahí quedó, y no alcanza a llegar al continente. Hay pocos casos como este, Freddy, pero en Chiloé, que está lleno de islas misteriosas, pareciera que hay lugares, en su idea, en su potestad de ser isla, se ultra concentran las posibilidades misteriosas de que energías negativas y a veces positivas, como puede ser la isla de Rapa Nui, se queden ahí. ¿Eso aumenta la posibilidad? ¿El agua, como diría también el Feng Shui, es un amplificador de estos fenómenos? O sea, el agua es un amplificador de todo tipo de energía, positiva o negativa. Ajá. Entonces, muchas veces, recuerda también nuestro propio, la literatura del siglo XVII, XVIII, ¿dónde morían los vampiros? En el agua que corre. Sí. ¿Dónde tenías que echar a un demonio malvado? En el agua que corre. Exacto. Porque ahí quedaban conjurados. Entonces, el agua desde siempre ha sido un elemento que conjura el mal, pero también, y aquí viene otro tema. Mira, aquí los voy a sacar un poquito, pero esto tiene que ver. A ver. El sacerdote es porque tiene un sacerdotis, un dote sagrado, y es el único que está autorizado para generar agua bendita, para bendecir el agua. En lo negativo también se hace lo mismo. El agua, siendo un elemento poderoso, también puede estar, entre comillas, maldito. ¿Y maldito por qué? Por elementos como este. Por ejemplo, tú tienes... ¿Qué pasa en una isla donde tienes cientos de muertos, miles de muertos, y estos muertos llevan toda su enfermedad al agua corriente? Claro. La enfermedad comienza a expandirse. Y eso es una suerte de maldición también. Claro. Para todo lugar que quiera concentrar esta energía, también genera ondas negativas. Pasa en la isla de Pascua, que durante mucho tiempo fue un lugar donde llevaban gente que iba a morir. ¿Te acuerdas tú que los encerraban ahí? Sí. Porque tenían esta enfermedad que es contagiosa, sí, que se cae la piel, etcétera? Y después, ¿qué pasa? Con posterioridad, ¿qué ocurre cuando hay gente que se trae un elemento de la isla? Me traje un monito de la isla, me traje una cosita de madera de la isla. Mueren irremisiblemente por lo que pareciera una maldición egipcia. Claro, entonces... No solamente la enfermedad hay ciertas misma. Cosas que concuerdan. Sí, claro. Porque en este caso, como tú bien decías, Freddy, no solamente es la enfermedad misma, ¿cierto?, que de alguna manera llega al agua, sino el contexto de sufrimiento de esas personas que se iban en absoluta soledad, que morían abandonados, que morían angustiados. Eso es lo que va cargando el lugar. Sobre todo en Venecia, que fue una de las rutas comerciales de la época, ¿cierto?, más importantes, por donde llegaban estos barcos y donde finalmente las ratas eran las que con las pulgas infectaban a la gente. Pero hay dos exploradores británicos que fueron hace un poquito más de un año a esta isla a investigar y a sacar algunas imágenes, Alfate. ¿Qué fue lo que se encontró en esa visita? Encontraron mucha osamenta y parte de ese registro lo colocan ellos mismos en su canal de YouTube. Mira, pasamos a revisar. A ver. It's like sectioned up. Nah, it's supposed to be a prison, this, but all the rooms are massive. Oh, this floor though, Andy. I thought it was concrete. It's like a concrete floor, but with wooden beams underneath it. El propio Matt Nadine, este explorador británico, dice con respecto a su experiencia en este lugar: mientras estábamos allí, escuchamos el sonido de una campana. Y eso fue bastante espeluznante. Obviamente esta isla está abandonada. Eso realmente me asustó un poco. Fue como un presagio o algo así. Todo el lugar era realmente extraño y espeluznante. Para ser riguroso, esta isla está
protegida por el gobierno para que nadie vaya en términos de curiosidad, porque puede ser peligroso en el plano terrenal, o sea, destapar de nuevo algún tipo de enfermedad que se traigan al continente, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay pocos guardias que tratan de cuidar un poco la frontera de esta isla para que personas como la que estamos viendo, digamos, no se acerquen, porque va contra toda la prudencia. Ahora, el sonido de campana, esto me lo tienes que explicar, Freddy, por favor. En mucha psicofonía, de tu propia autoría, en el sentido de que han sido registros que tú has conseguido de manera exclusiva, el sonido de campanas que llegan del otro lado de la realidad. ¿Por qué campanas? ¿Es un sonido que las entidades pueden generar? ¿Hay campanas en el otro lado? Las campanas ya han sido descubiertas como incluso hoy día en ciertas terapias se ocupan como sonidos vibratorios que sanan, como los cuencos tibetanos, etcétera, etcétera. ¿Por qué una campana? ¿Cómo una campana surge de la nada? Mira, la verdad, estos cruces de realidades a mí me generan un poquito de piel de gallina, porque recuerdo claramente que nosotros en una primera instancia, cuando empezamos a investigar este tema de la psicofonía, este fenómeno específico se llama clariaudiencia, que es el que haya un ruido al aire libre, digamos, que tú no tienes cómo comprobar su procedencia. En la isla no hay ninguna iglesia, no hay nadie que suene una campana al lado tuyo. Este fenómeno, donde a nosotros nos entró el miedo, en el tiempo que yo me dediqué a hacer esta investigación, esta exploración en persona, bueno, eso tú lo hemos comprobado varias veces, hay un fenómeno que Juan Andrés conoce bien, que el hecho que cuando tú después analizas el audio de este campanazo en un software de audio, el fenómeno, entendamos que el fenómeno del sonido, mi voz, por ejemplo, cuando yo estoy hablando, se produce porque desde mi garganta hay una fuerza que empuja las moléculas de aire que vibran, y de acuerdo a lo largo o corto de mi garganta es el sonido. Suena, ¿por qué? Porque se mueven las moléculas de aire. En el caso de todas estas cosas espectrales, sonidos del más allá, clariaudiencia, parafonía, cuando tú haces el análisis del espectro de audio, me voy a disculpar, no sale nada. Sale una barra continua. Claro. Que no tiene comparación con una onda de audio que es la que tendría que generar un sonido en el aire. Exacto. Porque los sonidos se producen porque se empujan las moléculas del sonido en el aire. Exacto. Pero esto, ¿dónde ocurre? ¿En qué plano ocurre? ¿Es un fenómeno eléctrico, un fenómeno magnético? Sí. Mira, Freddy, vamos a responder contigo todas estas interrogantes, vamos a seguir descubriendo misterios y analizando. Todavía nos quedan algunas cositas ahí que mostrarles esta noche de Misterios en Así Somos, así que vamos a la pausa y ya estamos de regreso. Seguimos esta madrugada ya de día martes acompañándolos a todos quienes están trasnochando y quieren pasar un poquito de miedo. Estamos en esta noche especial de Misterio junto a Freddy Alexis a través de un contacto telemático. Seguimos con Salfate hablando de la isla Poveglia, que está al norte de Italia, ya lo decíamos, la isla de los muertos o la isla del no retorno, en donde iban a dejar a las personas infectadas con la peste negra. Un lugar cargadísimo de energía. ¿Y saben de lo que me acordé, chicos? De lo que pasó hace un par de años en la isla Hart, con respecto a los muertos por COVID-19, ¿cierto? Estas personas que no eran reclamadas por sus familiares, que las iban a dejar a esta isla y las enterraban en verdaderas fosas comunes, y que eso también fue en un minuto bien bullado, después no se habló mucho, pero son lugares que obviamente que van a concentrar por mucho rato una energía muy oscura. Lo que tú dices es muy cierto, y sin ir más lejos, también bien lo sabe Freddy, el Hospital San José, donde antiguamente, digamos, había una sección de niños que no tenían familia de ningún tipo y que morían, y que yo creo que ha sido una de las experiencias más aterradoras por las que he pasado, y que, pucha, yo tengo sentimientos encontrados, pero a todos les diría, conozcan esa experiencia al menos una vez en la vida, pero salgan después de ahí porque, digamos, te carga. Entonces, mira, estamos hablando de este lugar que es convertido en un sanatorio mental, en un manicomio, que es un cementerio improvisado, gente expulsada de la sociedad por estar contaminados o no, pero con sospechas de esta pandemia, obviamente conocida como la peste negra. Te hago una pregunta al tiro, Freddy. Mira, pero piénsala bien. Todas las casas, la tuya, la mía, la de la Monty, están embrujadas, solo que un nivel mínimo, y estas son así, pero el paroxismo de ese fenómeno. Pero si yo me pongo a buscar, porque aquí hubo una discusión, una mala onda, lo que sea, todas están embrujadas de una u otra forma. Es que en todas las casas pasan cosas. A ver, mira,
La verdad. Demorándome un poquito. Sea honesto, Freddy. Es que no queremos que la gente se vaya y apague la tele y que se Al contrario. Pero... Ya mira, pero sí. Efectivamente, todas las casas están embrujadas porque en todas nuestras casas hay flujo de energías positivas y negativas. Sí. Y en el fondo, en algún momento, como en la vida misma, hay más energía negativa, hay más energía positiva. Pero la verdad, en la mayoría de las casas tú no lo notas porque durante el día, por lo general, no hay nadie en la casa. Hay ruido externo, están los autos, está la tele, se está cocinando, estáis trabajando, estáis haciendo, no sé, un congreso telemático, lo que tú quieras. En la noche, cuando ya deja de haber este ruido, es cuando tú comienzas a notar estas cosas. Que se abre la puerta del refrigerador, se caen los cepillodientes del baño. Pero fíjate que en las casas donde hay niños, esto se conjura, porque la energía blanca de los niños, por lo general, opaca estas expresiones. Entonces el cariño, el amor en la casa mantiene todas estas energías ahí. Oye, me acordé que tenía razón Sarah Winchester entonces, porque si meto ruido, por decir algo, si tengo actividad, es como estar de día todo el rato, sí, pues, y por lo tanto totalmente. No me doy cuenta si pasa algo. En la calma de la noche. No exacto. Oye, pero los animales, cuando uno tiene mascotas también en las casas, ellos perciben. Sí, perciben, o sea, y no es que los fenómenos paranormales sucedan solo de noche. Uno se da cuenta en la noche porque no hay ruido. Exacto. Claro. Oye, volviendo a esta isla del norte de Italia, la isla Poveglia, se dice que también en ese lugar se habrían hecho experimentos médicos con estas personas que estaban enfermas, que habrían sido verdaderos conejillos de India. ¿Eso fue así, Salfate, Freddy? ¿Manejan información de esta teoría? Porque también en esa situación, obviamente que las energías se van acumulando, porque todo experimento conlleva sufrimiento, me imagino, ¿no? Eso se repite en la historia. De los campos de concentración, el orfanato, que también en algún momento está acá, en dirección hacia el cajón del Maipo, es así, ¿o no? Preventorio San José. Exactamente. Cuando se junta la curiosidad médica con personas que nadie las va a ir a reclamar, créeme que ahí los malos egregores, las bajas energías se juntan. Qué tremendo. Todo esto da para largo, en realidad. Todo esto da para muy largo. Pero sí, traten de dormir tranquilos el día en la noche, queridos. Oye, sí, se nos acabó el programa, Freddy. Gracias por estar con nosotros esta noche, en este primer día de la semana. Nos queda todavía mucho por delante para que sigan acompañándonos y nosotros también a ustedes. Gracias, Freddy Alexis. Grande maestro. Paranormal, como siempre. Gracias, chiquillos. Felices sueños. Felices sueños, sí. Te esperamos en un próximo capítulo. Dormiré tranquilo, me pegué un viaje en avión desde Argentina, ahora estoy acá y gracias. Vamos a dormir con espíritus y otras cosas. Hacen las paces con las energías. Gracias, Juan Andrés Salfate. Usted quería. Por este tremendo programa y a ustedes también. Nos encontramos mañana. Cuídense y buenas noches.